Estábamos hablando del Trecento, este movimiento artístico que se va a dar como anunciando el Renacimiento. Bueno, pero quizá antes teníamos que haber pensado en que hubo otro movimiento, hubo un nuevo lenguaje formal en la corte de Federico II Stauffen. Este lenguaje formal nuevo lo trajeron los Pisano y este movimiento que crearon los Pisano se va a llamar el Duecento. El Duecento es algo muy importante porque significa que 2 siglos antes que los demás países de Europa, las primicias del Renacimiento ya aparecen en la Italia de Federico II Stauffen. ¿En qué se va a caracterizar estas primicias? Pues una metamorfosis profunda del arte del Bizancio. ¿Cuál va a ser esta metamorfosis profunda del arte del Bizancio? Pues se va a producir una observación de los detalles de la naturaleza. Se va a tener una gran influencia de los modelos de la antigüedad y se va a cambiar la imagen codificada alegórica por una imagen de representaciones verosímiles. Es decir, se va a dejar el simbolismo para entrar en la realidad. Estos 3 acontecimientos, la naturaleza, la antigüedad y la realidad, van a ser lo que caractericen este nuevo lenguaje que vamos a encontrar en el Duecento de la mano de los Pisano. Bueno, pues Federico II Stauffen es el emperador del Imperio Romano Germánico, el emperador germánico, pero que nunca quiso vivir fuera de Italia. Él nació en la Puglia y quiso siempre vivir en la Puglia. Le dio las espaldas al imperio. Le llamaron el Stupor Mundi, porque era un hombre de una inteligencia privilegiada, hablaba varios idiomas, latín, griego, italiano, alemán, francés. Era una persona de una cultura vastísima y un enamorado del antiguo Renacimiento. Era hijo de Enrique IV y Constancia de Sicilia. Esta es una imagen de sus padres del finales del siglo XII. Nació en el 1194 en Jesi. Jesi es una pequeña ciudad que se encuentra, aquí la veis, muy cerca de Ancona, y tuvo que nacer de manera muy original, porque realmente nació en esta plaza. Se puso una especie de artefacto en la plaza para que su madre diera luz allí. ¿Y esto por qué? Pues esto fue porque su madre era mayor. Era una mujer de 42 años que durante muchos años no había podido quedar embarazada. Este embarazo sorprendió a la corte y además creó rumores de que el chico que iban a nacer era falso. Entonces tenían que parir a la reina para ver cómo la reina era la madre de este niño que nacía, para ver salir a este niño del seno de su madre. Bueno, pues esta fue una manera muy original de nacer, es decir, que Federico II Stauffen nació en la calle a la vista de todos los súbditos. Bueno, le pusieron como nombre Federico Roger, y es un nombre muy importante porque son sus 2 abuelos. Federico fue el gran príncipe de los alemanes y Roger se debe a que quieren recordar su origen normando en el nombre de su otro abuelo, su abuelo Roger de Normandía. Es decir, que se llamó como su abuelo Federico Barbarroja y como su otro abuelo Rogelio II de Hauteville, es decir, de las tierras normandas, porque no tenemos que olvidar que los normandos bajaron hasta la bota de Italia y fueron uno de los primeros pobladores de esta bota de Italia en el siglo XI. Bueno, pues Rogelio II fue también un abuelo del emperador Federico Stauffen. Vamos a ver, ya hemos dicho que nació en la calle. Esta es una especie de tienda de campaña que se puso en medio de la ciudad en medio de la gran plaza de la ciudad, para que todo el mundo viera nacer a Federico y así supieran que esta y no otra era su madre. Bueno, pues ya hemos dicho que se llamó Stupermundi y también se le llamó Puer Apulia, hijo de la Puglia, porque siempre fue hijo de la Puglia. Él fue rey de Jerusalén, fue rey de Sicilia, fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero él siempre quiso vivir en Apulia. Es decir, que fue un hombre de una cultura, ya hemos dicho, muy extensa. Fue uno de los escritores más representantes, incluso de la escuela siciliana poética, que él mismo creyó y en el cual mismo él fue un gran colaborador. Aquí tenemos a Federico Stauffen y este es su castillo, un precioso castillo que hay al norte de la Puglia, donde realmente pasaba sus grandes temporadas, porque era muy dedicado, muy aficionado a la caza y a la cetrería, y aquí tenemos un bellísimo castillo. Yo he visitado y la verdad es un lugar muy bello. Bueno, la corte de Federico II fue muy importante su papel en crear la evolución de las artes visuales
y de romper con el arte de Bizancio. Es decir, que el arte bizantino era todavía un arte un poco reaccionario, un poco simbólico, y entonces lo que hace la corte de Federico es trasladar estos movimientos artísticos a un arte mucho más real, mucho más naturalista y mucho más moderno. Aquí tenemos al rey Federico. Bueno, pues ya hemos dicho que ignoró al papado, ignoró al imperio y fue un gran admirador del mundo antiguo grecorromano. Por eso hablamos ya del renacimiento del Duocento, el que va a crear Federico II. Pero ¿en quién lo crea? En unos escultores llamados los Pisano. Nicola es el padre, el fundador, Giovanni su hijo, y Arnolfo di Cambio fue un joven alumno de Nicola. Estos tres escultores, Nicola, Giovanni y Arnolfo, son los que serán protagonistas del Duocento. Bueno, Nicola Pisano era un escultor medieval gótico y empezó a hacer pinitos y fue uno de los pioneros del Renacimiento. Nació en Apulia, hijo de Petrus, así como consta en los archivos de la Catedral de Siena, pero realmente él se formó en los talleres del emperador Federico II y allí aprendió las representaciones tradicionales de la antigüedad con un mayor movimiento y emoción, mezclando las tradiciones cristianas y clásicas y dejando un poco atrás al mundo gótico. Aquí tenemos a Nicola Pisano, que él mismo aparece ya como una escultura francamente renaciente. Bueno, y se traslada a Luca. En Luca se traslada, ¿por qué? Porque llaman están construyendo la Catedral de San Martín y él le está llamando para que haga una serie de relieves. Él realiza dos relieves, el relieve del descendimiento de la cruz en el tímpano norte y bajo un friso, un dintel donde representa la adoración de los Reyes Magos. En ambas representaciones, esto es el Duomo de San Martino, aquí vemos el Duomo de San Martino, su torre románica, una iglesia románica, y aquí vemos el pórtico de la iglesia románica. Bueno, pues aquí es donde vamos a encontrar tanto el dintel como la representación del descendimiento. Vamos a verlos. Aquí tenemos el descendimiento de Cristo, que como vemos ya tiene una movilidad que no tiene nada que ver con la del gótico. Y aquí vemos la adoración de los Reyes Magos en este dintel, acompañado, fíjense, de hojas de acanto. Todo esto ya es mira mucho al pasado grecorromano. Y en una escultura aquí vemos la Natividad y la Epifanía, y el niño ha nacido, aquí aparecen los Reyes Magos que adoran al niño que está recién nacido, y ya vemos un movimiento, ya vemos un volumen, una tercera dimensión, mucho más propia del mundo que va a venir que del mundo que va a pasar. A continuación arriba podemos ver de una belleza extraordinaria y de una modernidad impresionante este descendimiento de la cruz, que bien podríamos considerarle pues de cualquier Donatello, de cualquier escultor del Renacimiento pleno. Bueno, pues aquí lo vemos al descendimiento, con qué movilidad, Cristo cómo dobla su cabeza, cómo es escogida su mano por Nicodemo y con José de Arimatea, cómo aparece la Virgen, las santas mujeres, los soldados. Se puede observar una gran madurez, un gran movimiento muy característico del mundo clásico y del mundo renacentista que va a venir. Bueno, se traslada a Pisa. Se traslada a Pisa y esto es el Campo de los Milagros de Pisa, donde se encuentran la torre inclinada, la gran catedral de Pisa, el baptisterio y este es el cementerio, el antiguo cementerio de Pisa, lo cual nos va a ser muy interesante para entender cómo los Pisano representan esculturas propias del Renacimiento de una manera empírica, de una manera sin darse cuenta de lo que hacen, copiando el mundo antiguo grecorromano de las tumbas que encuentran, de los sarcófagos que encuentran en el cementerio, en el camposanto de la ciudad de Pisa. Este es el camposanto, es el gran patio del camposanto, que está rodeado, es como una especie de claustro, rodeado por 4 pandas, y en cada panda vamos a encontrar una serie de sepulcros. Aquí tenemos, por ejemplo, el sepulcro que es el mito de Meleagro. Meleagro está luchando contra estos animales fieros que están intentando destruir la ciudad. Aquí vemos un friso en donde aparecen unas figuras de que en el centro Meleandro y a los lados figuras que lo acompañan en su lucha. Pero vemos el relieve, el movimiento, los esquerzos, la forma de representar que es muy de antigüedad. Al fin y al cabo, esto es un sepulcro de la antigüedad. Bueno, pues esta manera de representar en la antigüedad grecorromana la van a ver los Pisano. Cuando van a Pisa, visitan el Camposanto. Ven esto y esto lo van a copiar. Lo van a copiar de manera empírica, es decir,
No van a estudiar las leyes de la profundidad, de la tercera dimensión, de la perspectiva. No, no. Van a hacer una copia de lo que están viendo. Pues aquí lo vemos, el sarcófago de Meleandro. Este vemos un sarcófago que tiene unas líneas onduladas, a las que llamamos estríngiles, que van a tener una gran significación en el mundo grecorromano, que va a ser trasladado al mundo del 200. Estas estríngiles representan la muerte. ¿Por qué representan la muerte? Pues porque cuando en la arena están luchando los gladiadores, se mancha su cuerpo de grasa y de arena, la arena se pega a la grasa, y entonces se realizan una serie de ellos con una especie de estríngile, que es como una sierrecita, se van limpiando esta arena que se ha pegado, y se queda su cuerpo como surcado con estas líneas. Y luego morirán en la arena, y esto vendrá a significar la muerte. Aquí tenemos, por ejemplo, a un joven ateniense con su estringil en la mano, que llevará para limpiarse cuando su cuerpo, untado de grasa, se adhiera a la grasa, la arena del circo. Aquí vemos los estríngiles con dos cabezas de leones. Este es un típico sarcófago paleocristiano, que luego se va a traer al Renacimiento. Aquí tenemos un sarcófago que se llama clipteato, porque tiene en el centro como una especie de medallón. Son sarcófagos que se utilizaban para un matrimonio o para una pareja de amigos que tenían un amor muy entrañable. Tenemos a dos ángeles tenantes, dos ángeles que sujetan el medallón, y a su alrededor tenemos cuernos estos son bucráneos, que significan la muerte y la abundancia, y aquí tenemos dos atlantes que sujetan la tapa del sarcófago. Atlantes, tenantes, bucráneos y Clipteo, con dos personajes que han sido enterrados juntos. Aquí alrededor tenemos también una representación del triunfo de Baco y Ariadna. Perdón. Esta es la guerra de los centauros. Aquí vemos la guerra de los centauros contra los lapitas, un acontecimiento que se dio en la Grecia antigua. A continuación tenemos la historia de Hipólito, hijo de Teseo, y de Fedra. Fedra es la tercera esposa de Teseo. Fedra se enamora de Hipólito, el hijo de su esposo. Hipólito está dedicado a Diana, es un hombre puro, y entonces cuando Teseo se entera de que su mujer ha estado coqueteando con Hipólito, manda la muerte de Fedra. Ella no le da tiempo porque antes de esto se suicida. Aquí tenemos la representación de la historia de Hipólito y Fedra. Bueno, aquí tenemos los 12 trabajos de Hércules. Sabemos que Hércules mató a su esposa Megara y a sus hijos porque Hera lo enajenó, y entonces después de la muerte se arrepintió. Pero el rey le mandó hacer los 12 trabajos para de esta manera remediar el asesinato que había hecho a su esposa y a sus 7 hijos. Es decir, que Heracles mató a su esposa de manera no voluntaria, estaba enajenado por la envidia de Hera, pero mató a su esposa, y entonces el rey lo castigó a los 12 trabajos. Y aquí tenemos representados los 12 trabajos de Hércules. Bueno, este es el sarcófago Ludovisi, uno de los más bellos sarcófagos. Este no está en Pisa, este está en Roma, pero es un sarcófago donde se ve el horror vacui, que va a caracterizar la escultura de estos escultores pisanos del 200. Vamos a ver que este horror vacui les va a venir como las figuras, como la perspectiva, como la tercera dimensión, todo de la copia. Ya digo, una copia completamente espontánea, una copia no científica de estos antiguos sarcófagos greco-romanos. Este es el sarcófago que también está en Roma, en los museos vaticanos, de Santa Elena, la madre de Constantino. Y aquí representan a la batalla de Puente Milio contra Magencio. Este es el triunfo de Dionisio. Aquí aparece Dionisio y aparece Aracne en la fiesta de celebración de su boda. Aracne ha sido abandonada por Teseo y Dionisio la recupera en la playa de Naxos. Se casa con ella y esta es la fiesta de la boda de Dionisio con Aracne. Aquí tenemos un sarcófago decorado con estas guirnaldas florales y con estas bocas que evocan el teatro clásico, que también es muy importante en la Grecia y la Roma antigua. Aquí tenemos Meleagro, que está matando al jabalí de Calidón.
También tenemos en este sarcófago paleocristiano esta muerte del jabalí. Y aquí tenemos un sarcófago muy famoso, llamado sarcófago de Julio Basso. Este se encuentra en los museos vaticanos y es una especie de la historia de Cristo, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Aquí vemos, por ejemplo, a Adán y Eva, aquí vemos, por ejemplo, a la otra de los pies, aquí vemos la huida a Egipto. Es decir, aparecen mezclados las historias del Antiguo y del Nuevo Testamento. La historia de Cristo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, todo esto nos va a servir ¿para qué? Le va a servir a los pisanos para que cuando vayan a Pisa se entretengan en este camposanto y empiecen a copiar de manera no racional, sino de una manera empírica lo que ellos están viendo. Y que esto lo trasladen a los púlpitos que les van a encargar. El primer púlpito que le encargan a Nicola es el púlpito del Baptisterio de Pisa, que se encuentra aquí. Este es el Baptisterio de Pisa, que es completamente, ya ven, la parte de abajo es todavía románica y el resto ya va siendo gótico. Es decir, románico, gótico. Y dentro vamos a ver el Duocento, el anuncio del Renacimiento. Vemos como en Italia estos órdenes artísticos se van sucediendo en el tiempo. Tiene forma hexagonal y vamos a ver, se apoya sobre columnas trilobuladas y a los pies aparecen leones. Es decir, son 6 columnas con 3 leones y con 6 arcos trilobulados. Aquí vemos un león, 2 leones, 3 leones y estos arcos trilobulados. En la parte superior aparecen 6 frisos, en los cuales son representados las historias del Nuevo Testamento. Por ejemplo, aquí vemos el león, leones rampantes, leones que han visto ellos en los sarcófagos que acabamos de ver. Acordaos de aquel sarcófago que hemos visto con los Stríngeles, con aquellos 2 grandes leones. Este león recuerda aquel. Y aquí vemos escenas del Nuevo Testamento. El águila, que va a representar a San Juan Evangelista. Y aquí tenemos a la crucifixión de Cristo, Cristo crucificado, rodeado por los soldados, por la Virgen, las mujeres, San Juan Bautista, Nicodemo y José de Arimatea. Bueno, pues en las enjutas aparecen profetas, aquí los vemos los profetas, aquí vemos profetas del Antiguo Testamento. Aparecen también, y en la parte de abajo, aparecerán también las virtudes cardinales y San Juan Bautista. Vamos a ver, el siguiente va a ser, en este vemos la Epifanía, la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús. Y en este otro aquí vemos la adoración de los pastores, es decir, la crucifixión, el nacimiento, la adoración, la Epifanía, la muerte. Cada panel va a representar una escena de la vida de Cristo, del Nuevo Testamento. Aquí vemos la Epifanía. ¿Veis? Esta belleza, esta profundidad, este relieve es una copia de aquellos antiguos sarcófagos que veíamos. Aquí vemos el nacimiento, la adoración de los pastores. Aquí vemos a San José, a la Virgen. Bueno, pues hay un horror vacui, como os decía, un miedo a que quede algo preocupado. También esto es una influencia del mundo clásico. También esto lo han visto en los antiguos sarcófagos paleocristianos. Bueno, a continuación se le encarga a Nicola, visto el éxito del púlpito del Baptisterio, que vaya a Siena y que en Siena haga el púlpito de la catedral, quizá una de las obras más importantes del Duocento. Esta la hará a Nicola Pisano con su hijo Giovanni Pisano y un joven alumno de él que se llamará Arnolfo di Cambio. Aquí tenemos la catedral de Siena, uno de los lugares más bellos de la Toscana. En el suelo, imaginaros de Cosmetti, hechas todo contando historias del Antiguo Testamento. Y aquí vemos el bellísimo púlpito hecho por estos 3 maravillosos escultores del Duocento. Bueno, pues aparece en la parte central una columna que apea en la filosofía, en el trivium y en el quadrivium. Y en la parte de fuera, estos leones rampantes que nos dan la impresión de la fuerza. Apea los paneles de los frisos sobre columnas trilobuladas. Es decir, también como en el baptisterio de... Este, en vez de tener 6 calles, tendrá 8 frisos. Es decir, y tiene una escalera también decorada que conduce a él. Bueno, pues aquí vamos a ver, por ejemplo, la Natividad, la Virgen, las comadronas que están lavando al niño, el buey y la mula. Ya aparecen aquí los pastores adorando al niño. La matanza de los inocentes. Aquí vemos cómo este soldado mata a los inocentes. Es decir, están muriendo los niños del lado de Cristo con el afán de que Cristo no pueda
reinar entre los judíos. Tenemos aquí la presentación de Jesús en el templo. Aquí vemos el templo. Simeón recibe de las manos de Jesús, de la Virgen de Jesús, y aquí tenemos a San José en la parte de detrás. Aquí vemos la crucifixión, también con la Virgen desmayada, las santas mujeres, Nicodemo, José de Arimatea, y los soldados se están repartiendo su ropa. Y a los pies, la cabeza de Adán. Aquí vemos la entrada de Cristo en Jerusalén. Vemos como el último domingo antes de la pasión, Cristo entrará triunfante en la ciudad de Jerusalén. Y este es el juicio final, donde los malditos son condenados al fuego eterno, donde los benditos son llevados a la gloria eterna. Aquí tenemos a los elegidos, que son llevados a la gloria eterna. Y luego yo os decía en un principio que la columna central es sumamente interesante, porque está apea en una columna que está rodeada por las artes liberales y la filosofía. Mirad este friso, de qué clasicismo tan grande tiene, igual que estas figuras, que son súper clásicas. ¿Qué son las artes liberales? Liberales son, mirad, aquí vemos unas y aquí vemos otras, que son el trivium y el quadrivium. El trivium son la retórica, la dialéctica y la lógica. Y el quadrivium, la aritmética, la geometría, la música y la astrología. Y sobre todas ellas, la filosofía. Aquí vemos a la filosofía con todas ellas, con el trivium y con el quadrivium. Bueno, realmente maravilloso el púlpito de la Catedral de Siena, que se debe a los tres, a Nicola, a Giovanni y a Arnolfo di Cambio. Ahora vamos a ver el Arca de Santo Domingo, que se encuentra en Bolonia, en la gran iglesia de Santo Domingo de Bolonia. En ella se encuentran los restos de Santo Domingo, y en ella hay, el sarcófago tiene varias partes. Esta parte de aquí es la que es de Nicola Pisano, el resto es muy posterior. Este ángel, por ejemplo, es de Miguel Ángel, es decir, que es se ha ido enriqueciendo con el tiempo, pero lo primero de todo ello es esta parte, estos frisos decorados con 4 historias de la vida de Santo Domingo. Es muy importante porque aquí hay peregrinaciones. Una de las veces que estuvimos nosotros era un año santo para los dominicos, y había muchísimos dominicos seglares de todo el mundo. Nosotros estábamos contando la historia de estos frisos, y fue muy gracioso porque me preguntaron amigas, ¿ustedes son religiosas? Y dije, mujer, pues religiosas sí, pero no consagradas, porque ellos eran un grupo de religiosos consagrados seglares. Y nos estaban también contemplando, nos oían hablar con tantísima autoridad de que era Pisano, que contaba las historias de este burro que muere y que vuelve a resucitar, contando las historias de la vida de Santo Domingo, que estaban muy asombrados de vernos. Aquí veis las historias de Santo Domingo, esculpidas por Nicola Pisano. Mirad qué maravilla, qué relieves, qué profundidades, qué realismo. Aquí se acaba para siempre el arte bizantino. Y esto que os muestro aquí es al fondo Nicola Pisano y esto Miguel Ángel Buonarroti. Bueno, luego tenemos la última obra de Pisano, la Fontana Maggiore, que se encuentra en Perugia. Esta fontana está realizada con 50 bajorrelieves y 24 estatuas. Los bajorrelieves son sobre las tradiciones agrarias y medievales, sobre los signos del zodiaco, sobre la Biblia, sobre los meses del año, sobre las artes liberales y sobre la historia de Roma. Y los personajes son personajes bíblicos y mitológicos. Aquí están los personajes bíblicos y mitológicos, y en la parte de abajo están estos paneles, que esto es lo más clásico de todo, donde se representan, como ya hemos dicho, signos de zodiaco, artes liberales, Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Se encuentra en la plaza de Perugia, muy cerca de la ciudad de Assisi. Aquí la tenemos, ¿veis? Aquí vemos estos paneles que hablan de oficios. Aquí, por ejemplo, vemos el tonelero, aquí tenemos el guerrero, aquí tenemos el cetrero, es decir, y arriba personajes del Antiguo Testamento. La plaza de Perugia, los personajes del Antiguo Testamento. Bueno, y luego Giovanni Pisano era un hijo de él, colaboró con su padre en el púlpito del Baptisterio de Pisa y en la Catedral de Siena y en la Fuente Mayor de Perugia, pero luego él se trasladó y hizo el púlpito ya no del Baptisterio, sino de la Catedral de Pisa, y en ella y luego además hizo también algo muy importante,
una Virgen María que no miramos nunca, porque es tan bello el resto que casi no nos da tiempo a mirarlo, que se encuentra decorando el altar mayor de la capilla de los Scrovegni en Padova. Aquí tenemos el baptisterio de la catedral de Pisa, no del baptisterio, no, es decir, el púlpito de la catedral de Pisa, no del baptisterio, que era de su padre. Este es de Giovanni, puramente de Giovanni. Es mucho más barroco, es mucho más movido, es mucho más horror vacui. Giovanni ha aprendido de su padre y ha llevado al extremo lo que de su padre ha aprendido. Aquí vemos el bellísimo púlpito de la catedral de Pisa. La crucifixión con los dos soldados, los dos ladrones, los personajes, la Virgen, los personajes que rodean. Horror vacui, hasta en esto hay horror vacui. Horror vacui, por ejemplo, en la huida a Egipto. Horror vacui, por ejemplo, en el juicio final. Aquí lo vemos, el juicio final, y Dios está castigando a los que han pecado. Aquí lo vemos. Aquí vemos, esta es una escena de la adoración de los Reyes Magos, de la adoración de los Reyes Magos, y es una escena múltiple. Los Reyes Magos han visitado a Herodes, los Reyes Magos están adorando al Niño Dios, los Reyes Magos están caminando y han parado a dormir. Y el ángel les dice, no volváis por el palacio de Herodes, porque os ha dicho que volváis para que le digáis dónde está el niño, y os lo ha dicho para matarlo. Es decir, el ángel avisa a los reyes que están durmiendo de que no vuelvan al palacio de Herodes. Bueno, yo os decía que cuando uno va a la capilla Scrovegni no mira más que al Giotto, no mira más que a la historia de Cristo contada por el Giotto. Es una de las cosas más maravillosas que hay en el mundo. Y no se da cuenta que aquí hay una virgen en el altar, una virgen, la veis aquí, que es de Giovanni Pisano. La iglesia, el altar de la capilla de los Scrovegni, aquí está enterrado Scrovegni. Delante de Scrovegni encontramos a la Virgen de Giovanni Pisano. Esta es la tumba de Scrovegni. Bueno, luego tenemos el último, que es Arnolfo di Cambio. Arnolfo di Cambio nació en el 32 o 45, no se sabe muy bien. Se sabe que sí, que murió en el 310. Después de dejar el terreno de los Pisano, él marcha a Roma y se pone a trabajar al servicio de Carlos d'Anjou. Y allí hace varios monumentos fúnebres, pero quizá más importante es uno que hace de Riccardo Anibaldi. Aquí tenemos el monumento fúnebre de Riccardo Anibaldi. Le digo que era más importante porque en él se ve ya la huella de los Pisano, es decir, el Duecento. Hace otro que habéis visto conmigo, en Orvieto, que es una combinación. Quiero que lo miréis con detalle, porque si llega uno que solamente mira y no ve, dice, pues esto es un sepulcro gótico, porque el aspecto es de gótico. Pero si uno se para a mirar con calma, ve en él un profundo renacimiento o un profundo Duecento. Aquí tenemos a la Virgen, que ya está en un trono sentada, con volumen y con profundidad. Aquí vemos a este santo que tiene ya un movimiento en su toca muy característico del mundo del Duecento. Pero fijaros en esta cortina. Quizá es gótica la figura del cardenal, pero para nada es gótica el ángel que separa la cortina. Es muy bello este ángel y es mucho ya del Duecento. Fijaros bien qué belleza, mirad qué movimiento tan característico y qué diferencia con esta figura estática del gótico. Mirad qué belleza. Bueno, luego va a Roma y en Roma hace una serie de tabernáculos. El tabernáculo de San Pablo de Extramuros, donde realmente en las enjutas es donde vamos a ver, donde vamos a ver el Renacimiento, el Duecento. Igual que lo vamos a ver en las enjutas y en los santos que decoran las esquinas y en el busto de Santa Cecilia, en la iglesia de Santa Cecilia del Trastevere de Roma. Bellísimos este tabernáculo. Mirad, ¿lo veis? Este es San Lucas. Y este San Lucas ya es renaciente, ya es del Duecento. Y este es San Juan. Y también vemos el movimiento de San Juan. Y este es San Mateo. Y este es un profeta del Antiguo Testamento. Bueno, pues veis, también los soldados que decoran las esquinas también son renacientes. Mira el caballo, como es un escorzo maravilloso. Bueno, y luego hizo Arnolfo di Cambio algo para Santa María la Mayor, que luego se convirtió en el primer Belén de la humanidad.
hizo esta especie de imágenes que las agrupó de esta forma y se transformaron en la Virgen, el Niño, San José, el buey y la mula y los pastores que van a adorar al Niño de Dios. El primer Belén que se crea en la historia del arte. También es de Arnolfo di Cambio, que lo habéis visto miles de veces. Cada vez que vais a Roma la gente se da con la cabeza en la imagen de San Pedro, que está en el Vaticano. Antes del crucero se encuentra San Pedro con su llave, una obra de Arnolfo di Cambio. También esta Virgen es una obra de Arnolfo di Cambio. También la tumba del Papa Bonifacio VIII es de Arnolfo di Cambio, donde realmente el 200 se va a ver en los pliegues del tejido, que no en los escudos, sino en los pliegues de la tela que cubre el sarcófago del Papa Bonifacio VIII. Bueno, pues lo que os he querido contar es esto. Estos escultores del 200 van a, sin dejar el gótico, que no lo dejan, a dar entrada al Renacimiento. ¿Cómo? Van a emular, porque van a emular aquellos restos que llenan Italia, que fundamentalmente en Pisa les evoca el arte romano. Es decir, que son gente que copia el arte romano, que copia los sarcófagos romanos de Pisa y con ello se anticipan al Renacimiento de 1400. Muchas gracias.